Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el Evangelio de Lucas. Hoy lo hacemos en los versículos del 25 al 38, donde dice la palabra del Señor que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, y toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de estar en pie delante, de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaban en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hasta ahí la palabra del Señor. Jesús continúa hablando a sus discípulos sobre las señales que habían de suceder. Los pasajes paralelos de Mateo capítulo 24, versículo 29, y Marcos capítulo 13, versículo 24, afirma que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán de los cielos. Señales, todas ellas, que es más que evidente que no sucedieron durante la caída de Jerusalén. Quienes no creen en el cumplimiento futuro de estas profecías se ven obligados a interpretarlas de manera alegórica, que es el peor método de interpretación bíblica cuando el contexto inmediato no lo respalda. Un recurso manido de quienes no tienen en cuenta el contexto de las Escrituras. Como acostumbro a decir, un texto sin su contexto no es más que un pretexto. Los fenómenos pronosticados por el Señor tienen como objetivo infundir temor en los incrédulos. El ánimo de todos ellos se desvanecerá cuando vean el regreso de Jesús con poder y gran gloria. Si estas palabras son vívidas, no dejen de leer 2 de Pedro capítulo 3. No hay manera de interpretar tales palabras de manera alegórica, pues Pedro las compara, estos juicios de la gran tribulación los compara con el diluvio. Y el diluvio fue real. El diluvio ocurrió por el poder de las palabras que fueron pronunciadas, que pronunciaron aquel juicio. Y dice Pedro que por la misma palabra sucederán todas estas cosas. Solo quienes no están seguros de su fe o de su santidad desearían que estos juicios no fueran reales. Pero lo serán. Como el Señor dijese, así y así está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. Mientras estas señales se cumplen, Jesús advierte a sus discípulos contra la falta de consagración. Los tibios no serán bien considerados por el Señor.
El verso 36 los exhorta a orar para ser dignos de ser librados de los juicios que vendrán. Y esta es la esperanza de todos los creyentes desde entonces. Pues la promesa de Jesús es que libraría a los suyos de los juicios de la gran tribulación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Aunque algunos no lo creen, no creen que vaya a producirse ningún arrebatamiento, el apóstol Pablo lo deja claro en este pasaje, lo enseña. Seremos arrebatados. Y dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos porque vamos a ser librados de la gran tribulación. Si lo que Pablo estuviera diciendo es lo contrario, es que no seríamos arrebatados y que pasaríamos la gran tribulación, ¿qué aliento sería ese? La iglesia no pasará por los juicios de Dios durante la gran tribulación. Porque está escrito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. La iglesia no está para que sobre ella caiga la ira de Dios, no. La ira de Dios ya cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, para que no tuviera que caer sobre nosotros. Hay muchos pasajes en los que Pablo enseñó a los creyentes que no pasaríamos por las atrocidades que esperan a los incrédulos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10, está escrito, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Presten atención, hermanos, amigos, a que Jesús regresa para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para dar retribución a los discípulos. Esto se enseñó desde el profeta Jeremías, donde en el capítulo 30, versículo 7 dice, cuán grande es aquel día. Se refiere al día en que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Jesús también lo dijo, que la gran tribulación será como nunca antes ha habido otra, ni habrá otra después de esa. Pero el profeta Jeremías añade, tiempo de angustia para Jacob. Como pueden comprobar, Jeremías 37, la gran tribulación será para Jacob, es decir, para Israel. Y las naciones que rechazaron al Hijo de Dios. Porque los creyentes, en cambio, no seremos atribulados. No pasaremos por la ira de Dios. Seremos librados. Como está escrito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Nosotros estamos en paz con Dios por medio de la fe en Jesús. Por ello, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1.
También cuando Jesús dictaba las cartas del Apocalipsis, hizo que el apóstol Juan lo tuviese claro cuando escribió Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos hermanos y amigos, quienes afirman que la iglesia pasará por la gran tribulación no conocen suficientemente la Escritura o pretenden modificarla a su antojo. Quisiera que además de la porción bíblica de hoy, consideren la necesidad de meditar sobre 2 de Pedro 3, del 11 al 14, que dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, los discípulos de Cristo, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que pido a Dios que nos ayude a estar listos, siempre preparados para cuando estas cosas sucedan. Porque sucederán. Pero es importante que los creyentes estemos convencidos de que no pasaremos la gran tribulación, seremos librados, porque así está escrito en la palabra de Dios. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.